Les voy a hablar sobre los profesionales de instrumentación quirúrgica frente a la aplicación de los principios bioéticos. En primera instancia, tenemos que hablar sobre ética, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien, el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Viene o proviene del latín éticos, que procede del griego antiguo, que significa carácter o perteneciente al carácter. Hablamos de ética médica cuando nos referimos a los valores que orientan al profesional de la salud hacia un acto correcto, siempre teniendo en cuenta los riesgos y las preocupaciones sociales. Un ejemplo de él es el juramento hipocrático. El instrumentador quirúrgico es una profesión del área de la salud que fue legislada mediante la Ley 784 del año 2002, donde se requiere un título universitario, un título profesional, que requiere formación tanto científica, humana, docente e investigativa. Tiene varias funciones. Dentro de estas funciones cabe enumerar la planeación, la verificación, la administración, la supervisión y la ejecución de todas las actividades que competen como instrumentador quirúrgico y como parte de un equipo médico. La idea de la instrumentación quirúrgica, como todo el equipo médico, es brindar atención segura al paciente tanto dentro y fuera del quirófano. Debe aplicar conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos, tanto en intervenciones invasivas y no invasivas. Dentro de los procesos de esterilización, aplica normas universales de bioseguridad, salud pública, saneamiento ambiental, planeación, organización y administración del talento humano, tanto de las salas de cirugía como todos esos lugares donde formamos parte del equipo de salud. Administramos el recurso físico y tecnológico siempre dentro de las normas y los principios éticos que nos orientan hacia el servicio social. En la actualidad formamos parte también de la asesoría y la capacitación sobre el uso y manejo de equipos médicos y dispositivos médicos que se utilizan en procedimientos de alta complejidad mediante la asistencia y el soporte profesional. Cuando hablamos de ética, bioética y humanismo, hablamos que el instrumentador quirúrgico debe asegurar la protección de la vida, siempre respetando y haciendo respetar la dignidad del ser humano, sus derechos, su multiculturalidad en la sociedad. Debe ejercer su profesión de una manera autónoma, pero siempre del lado de las normas, los principios y los valores que la regulan. Debe aplicar principios de razonamiento moral con sentido ético y legal a las normas de la profesión. No debemos dejar de lado que nuestra principal misión es la de cuidador desde el momento en que el paciente ingresa a salas de cirugía. Debe proteger los derechos de las personas, siempre enmarcando el contexto de cuidadoso de la vida y dignidad del ser humano. Debe actualizar siempre sus conocimientos y estar a la vanguardia de la ciencia y tecnología. Recordemos que en salas de cirugía, día a día tenemos dispositivos nuevos que van a la vanguardia de los procedimientos quirúrgicos. Debemos preservar el medio ambiente a través de todos los procesos de los que formamos parte, como son los procesos de esterilización y el manejo de desechos en salas de cirugía. Guardar sigilo profesional, debemos siempre percatarnos de los comentarios o de cualquier tipo de comentario que podamos hacer acerca del paciente, de su patología o de cualquier evento que se haya presentado dentro del procedimiento quirúrgico. Debemos respetar al paciente, ya que éste nos ha confiado su confianza, y deposita en nosotros uno de sus momentos, digamos, de mayor vulnerabilidad, como es un acto quirúrgico o un procedimiento quirúrgico. En la Ley 1164 del 2007 se registran algunos principios y valores de deberes y derechos que debemos poseer como talento humano de la salud en Colombia. Estos principios se encuentran enumerados en el artículo 35, donde se enmarca el contexto de ser cuidadoso por la vida y de la dignidad de cada ser humano. Debe promover su desarrollo, procurando siempre mantener su integridad física, genética, funcional, social, psicológica, cultural y espiritual. No debe tener ningún tipo de distinción de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición socioeconómica, ideología política y siempre desarrollarse dentro de un ambiente sano. Dentro de los principios que podemos aplicar en el quehacer de la instrumentación quirúrgica tenemos la veracidad.
La veracidad siempre orienta el desempeño del instrumentador desde una comunión entre lo que es, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, siempre en el ejercicio de su profesión. Tiene la capacidad del instrumentador quirúrgico de deliberar, decidir, actuar con base al conocimiento científico y siempre apoyado a favor de los demás. El instrumentador quirúrgico debe reconocer el mismo derecho para todos los pacientes en el servicio de salud, de acuerdo con las necesidades de cada ser humano. La beneficencia en el ejercicio de su profesión debe hacer lo que le conviene a cada ser humano, siempre respetando los derechos de los demás, procurando siempre obtener el mejor beneficio para el paciente y, por el contrario, tratar de contrarrestar los riesgos y los costos que éste puede demandar. Cuando hablamos de no maleficencia, nos referimos a infligir daño intencional. Siempre debemos orientarnos a un desempeño hacia actos que, aunque no beneficien al paciente, tampoco pueda causarle ningún daño. Siempre debemos tratar de defender los mejores intereses para el paciente. En la ley 36 de la misma ley 1164 del 2007, hay algunos valores que pueden ser aplicados tanto a las personas, a la comunidad, a la profesión y a algunas instituciones de la salud. Podemos aplicar a la profesión de instrumentación quirúrgica los siguientes valores. La humanidad, donde el instrumentador quirúrgico debe dar siempre un trato humano a cada paciente, de acuerdo a su jerarquía razonablemente sustentada de sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales e espirituales. La dignidad, el profesional debe siempre reconocer la dignidad de cada ser humano, entendida como que somos la excelencia entre los seres vivos. Debe actuar y no participar de ninguna manera y de ninguna forma del maltrato o la discriminación. Al contrario, debe promover al ser humano dentro de unas características especiales, tratándolo siempre como un fin y nunca como un medio. La responsabilidad del instrumentador quirúrgico debe estar acorde con que debe analizar, dar razón y asumir las consecuencias, tanto de sus propios actos como de las omisiones de las que puede formar parte cuando está en el ejercicio de su profesión. La prudencia. El instrumentador debe tener la sensatez suficiente en la conducta, sobre todo práctica, de realizar una valoración acertada de los medios y los fines de cada acto, ponderar previamente el fin que desea alcanzar. No podemos dejar de lado un concepto del que mis compañeros van a tratar más adelante a más profundidad, y es la iatrogenia. La iatrogenia abarca todos los efectos nocivos derivados de la gestión médica que tienen carácter de no intencional y en ocasiones son inconscientes, que afectan la salud física y mental, ya sea del paciente, de la familia o de algunas otras personas. Hablamos de error y negligencia. Negligencia es un acto que realizamos por fuera de los protocolos y los estándares debido a la ignorancia y que causa una lesión al paciente. Es generalmente por el incumplimiento de los principios de la profesión. Error, cuando hablamos de error, es una falla ocurrida dentro de la atención que causa daño a los pacientes. Es un acto no intencional, pero se obtiene un resultado intencional. Podemos tener varios tipos de iatrogenia y encontramos en muchas partes muchas clasificaciones. Voy a traer a colación dos que me parecieron las más interesantes, que hablamos de tipos de iatrogenia cuando podemos decir que son predecibles, aleatorias o por negligencia. Hablamos de predecibles o calculadas, teniendo en cuenta que los daños predecibles son inseparables de un efecto primario, hablando cuando estamos en un acto quirúrgico. Aleatorias o accidentales pueden ocurrir de una manera excepcional durante un procedimiento médico, y por negligencia o ineptitud, que son también llamados malas praxis, por el cual el paciente puede sufrir algún daño durante una acción médica. Otra clasificación es según Pérez Tamaño. Existe la iatrogenia que puede ser positiva o negativa. Dentro del ámbito quirúrgico podemos encontrar algunas iatrogenias que son, digamos, las más importantes o las que más ocurren dentro del acto quirúrgico. Podemos hablar de la verificación quirúrgica, de los insumos insuficientes, del resguardo de especímenes, del recuento de material, de las quemaduras o las lesiones de piel en el paciente,
el diligenciamiento adecuado de los documentos de la historia clínica, la verificación del equipo médico, las listas de chequeo y la falta de comunicación o la comunicación asertiva del equipo quirúrgico. El instrumentador quirúrgico tiene obligaciones legales que cumplir y debe adoptar las medidas necesarias para prevenir que se presenten equivocaciones. Debe cumplir con los requisitos y los protocolos, ya que es muy importante, ya que la carga legal puede ser atribuible a un posible error que puede darse por 3 razones: negligencia, impericia o ignorancia. Hablamos de negligencia cuando el profesional deja de lado el deber ser de su actuar y no actúa de acuerdo a los principios de su profesión. Olvida lo fundamental de la actividad como instrumentador y puede que algunos de los pacientes consideren irregulares alguna de las acciones del instrumentador y no va a dudar en exigir reparación del daño causado, porque para el paciente esto puede ser resultado de una mala práctica médica. Cuando hablamos de impericia, ocurre cuando existe una falta total o parcial de conocimientos o inexperiencia en el desarrollo como instrumentador quirúrgico. Imprudencia, cuando antes de actuar el profesional no tuvo las debidas precauciones ni midió las consecuencias en el paciente. Muchas gracias.